vamos a comenzar. Yo lo que voy a hacer es una exposición donde les voy a mostrar algunos de los cambios que vemos en la sociedad argentina, digamos, para que también sea un disparador, para que después tengamos un diálogo en el que, digamos, pueda responder a las preguntas que sepa sobre los variados temas que ustedes me pueden preguntar. Vamos a hacer foco en la democracia y los valores políticos. ¿Qué cambios vemos en lo político? Bueno, primero, estamos asistiendo a un declive de la democracia en el mundo en pandemia. La democracia no se fortaleció en la pandemia, sino que por el contrario. Si ustedes analizan el índice de democracia del Economist del 2020, ven que el 35, casi el 36% de la población mundial vive en regímenes autoritarios y solo el 8% en democracias plenas, el 41% en democracias híbridas, dentro de las cuales se encuentra la Argentina. Este es el mapa. Cuanto más rojo, los rojos son los regímenes autoritarios, que como ven tenemos algunos también en América Latina. Ahora, la Argentina en ese índice se mantiene como democracia imperfecta en el lugar 48 a nivel global. En el contexto latinoamericano, como lo muestra la Encuesta Mundial de Valores, también el Latinobarómetro y otros estudios, además de este del Economist, la Argentina, en términos de afianzamiento de la democracia dentro de los países de América Latina, es de los que está mejor, superado por Uruguay, Costa Rica, incluso Chile, pero está en un buen posicionamiento. O sea que la adhesión a la democracia como sistema, aun cuando en los últimos 10 años viene decayendo y son más, crecen los indiferentes y crece la apatía, lo cierto es que la adhesión a la democracia como sistema sigue siendo alta. Pero lo que es muy baja es la satisfacción con el mismo. Solo un 45% está satisfecho, mientras casi 9 de cada 10 dicen que para ellos es importante vivir en democracia. ¿Qué es lo que pasa? Hay una baja impresionante de la confianza en las instituciones y sobre todo las ligadas al sistema político. Este es un tema muy preocupante. Cuando en el 84 nosotros empezamos a hacer la encuesta mundial de valores, que se hace cada 5 años, veíamos una expectativa enorme, sobre todo con las instituciones ligadas al sistema político, como el Parlamento, la justicia, los mismos gobiernos e incluso los partidos políticos. Pero esto ha decaído de manera alarmante. Hoy solo confía en el Parlamento 2 de cada 10, en la justicia el 12% y en los partidos políticos el 14%. También encontramos algunas variaciones significativas en los últimos tiempos que son para atender. Una es la caída importante que ha tenido la Iglesia, sobre todo entre el 2018 y ahora. Es una pérdida muy importante que está afectando una cantidad de cosas que podemos luego analizar más tarde. Y el otro tema es el crecimiento en la confianza de las Fuerzas Armadas. Hay una mejor opinión de las Fuerzas Armadas muy marcada. 5 de cada 10 argentinos manifiestan confiar en las Fuerzas Armadas, que si ustedes lo ven en esta tabla es el que da más alto, solo se queda superado por las ONG, que en esta tabla no están. Y esto tiene que ver con muchas cosas y no está ligado el hecho de que los argentinos acepten gobiernos militares, como vamos a ver en otras de las placas, sino que es una apreciación genuina de las Fuerzas Armadas por el rol que están desempeñando y por su ayuda en distintos planos, también el social. Bueno, ¿qué es lo que nos diferencia y nos iguala un poco al resto del mundo occidental? Es alarmante la poca confianza que existe en los parlamentos, en el mundo en general, sobre todo también en los países europeos occidentales. Hay muy baja credibilidad en esta institución. Y en este sentido, digamos, aunque cuando ven ahí nuestra banderita, nosotros
estamos entre los más críticos, digamos, son muchos los que en su mayoría desconfían del Parlamento. En 68 de los 90 países se desconfía en esta institución, de los 90 países que leímos en la encuesta mundial de valores. Pero la justicia genera más credibilidad en el resto de Occidente. Y esto no ocurre en nuestro país y en Latinoamérica. Como que la justicia es un poco la que está sosteniendo en los sistemas políticos y generando credibilidad en Occidente. Pero no así en América Latina. Fíjense los verdes y van a ver que estamos siempre en los peores, junto con Croacia, Yemen, Albania, Ucrania, Lituania, Serbia, Eslovenia. Y la Argentina está en la tabla muy mal, el tercero peor, superado por Bulgaria y Perú. Bueno, hay mucha información sobre justicia. Hay un trabajo muy grande que nosotros hicimos hace un par de años con varias universidades, que fue presentado en UADE, que lo pueden buscar los que quieran, que tiene un montón de información sobre la justicia y qué es lo que en términos de la opinión pública pasa con ella. Pero fundamentalmente hay una idea muy generalizada y desde hace tiempo que favorece a los ricos y a poderosos y que no son independientes del gobierno. Yo les voy a decir que de casualidad estaba buscando un material y volví a encontrar una nota que yo había escrito en La Nación en los años alrededor del 2000, que se refería a este tema. Y cuando la leí pensé, porque justo también habíamos hecho una investigación, que si la mandaba como estaba, todo era muy parecido. Entonces, 8 de cada 10 piensan que es ineficiente y no se sienten protegidos, además de que no es igual. Entonces hay temas de ineficiencia, de desigualdad y también de corrupción. La corrupción seguida por la lentitud y, en tercer lugar, por la falta de confianza. Serían como los principales problemas a los ojos de la población. Y el escepticismo se extiende a todas las personas que trabajan dentro del Poder Judicial. Aun cuando uno investiga más fino, se da cuenta que está todo muy influido por el tema de la justicia federal. Las críticas también generan problemas de legitimidad, que es otro de los grandes problemas, porque entonces son crecientes y significativos los porcentajes de población que declaran que no siempre se debe obedecer la ley. Por ejemplo, un 46% piensa que no siempre debe aceptar las decisiones de la policía porque eso no es lo correcto. Hay un 32% que piensa que si un juez le ordena en un juicio que le pague a otra persona un daño, no debería necesariamente pagarle. Y hay un 25% que piensa que no debe obedecerse la ley si uno cree que no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también? Es que a lo largo de Occidente, y les doy el ejemplo de Estados Unidos, que es un país que me interesa mucho seguir, se detecta una creciente adhesión a formas híbridas de democracia. Tenemos acá el caso argentino, del cual tenemos datos desde el 95 hasta el 2020. Y bueno, como vimos, el azul es la adhesión al sistema democrático que se manifiesta en un sentido churchilliano alta. El líder fuerte, el gobierno de expertos es aceptado hoy por el 69%, mientras en el 95 era el 47%. Que sea un líder fuerte que no tenga que preocuparse del Parlamento es aceptado por el 54% hoy y en el 95 por el 27%. Hay menos variación en lo que hacen los gobiernos militares, que siempre rondan entre el 12 y el 16%. Acá tienen algunas comparaciones con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y también Estados Unidos. Y por ejemplo vemos que en Estados Unidos que los expertos tomen decisiones en lugar del gobierno es un 53% que lo está aceptando. No voy a reparar en los datos de los otros países, pero los ven en la tabla que son muy altos.
Tener un líder fuerte es algo bueno, crece desde el 95, del 25% en 1995 al 38% en el 19 en Estados Unidos. Que los militares gobiernen crece del 7% en 1995 en Estados Unidos al 19% en la actualidad. ¿Cuáles son los 3 problemas que aparecen como más graves en el país y en la región? Corrupción, desigualdad e inseguridad. Bueno, volvemos a una idea generalizada. Estos son los datos del último Latinobarómetro que salió hace un par de semanas y que soy la que me pidieron que lo diera a conocer en Argentina. Ya de algo de esto quizás vieron en los medios. El país se gobierna para unos pocos grupos poderosos en su propio interés, lo piensa el 73%, la Argentina el 75%, se gobierna para el bien de todo el pueblo, solo lo piensa un 22%, la Argentina el 13%. La corrupción en Latinoamérica se la ve generalizada en todos los sectores, gobiernos, parlamentos, municipalidades, tribunales de justicia, sindicatos, empresas, en opinión de la gente. Y hay una aceptación alta de la corrupción mientras se resuelvan los problemas del país. Hay un 40% de acuerdo en Argentina y un promedio latinoamericano también del 40%. ¿Qué pasa con la sociedad? También esto lleva a un fraude social, hay un fraude social. Al preguntarle si se las arregla para pagar menos impuestos, o intenta hacerlo, vemos que en Latinoamérica un 26% dice que sí, en el caso de la Argentina es el 33%, está entre los más altos. Si se benefició de algún subsidio estatal que no le corresponde, el promedio latinoamericano es 21%, el caso de la Argentina es 29%. Bueno, y en cuanto a los personeros involucrados en actos de corrupción, el dato significativo, más diferente de la Argentina con el resto, tiene que ver nuevamente con los jueces y magistrados, donde así lo señala el 75%, que es significativamente más alto que el promedio, que es 47%, y al que le sigue Perú con un 63%. Es marcadamente alto. También es más alta la idea de que los empresarios están involucrados en corrupción en la Argentina que en el promedio latinoamericano. El promedio latinoamericano es 32%, el caso de la Argentina es 52%, superado solo por Chile con el 58%. Si los ciudadanos nacionales cumplen las leyes, vemos que el verde es poco y nada, y hay una idea en Latinoamérica de que los ciudadanos no cumplimos las leyes, en el 84%, el caso de la Argentina está en línea, 87%. Solo un 15% piensa que los cumplimos. Hay un tema con las obligaciones y los derechos. Tenemos una tendencia a conocer más nuestros derechos y a pregonar por nuestros derechos, pero no tanto asumir nuestras obligaciones. Este es un desfasaje en el que tenemos que trabajar mucho para poder resolver. O sea, exigentes en los derechos, como dije recién, este cuadro lo muestra, pero no en nuestras obligaciones. Otro tema muy central es el de la desigualdad. En el contexto latinoamericano hay uno es totalmente inaceptable y 10 es totalmente aceptable. El promedio es 4.3 y los países más críticos en relación a la desigualdad son Argentina, Paraguay y Chile. El peor, el que más demanda, es Chile, el que ve más desigualdad. Pero le sigue Paraguay y Argentina. ¿Cuáles son las peores desigualdades? Acá hay un tema muy interesante y que tiene que ver con que las principales desigualdades que la gente señala tienen que ver, en primer lugar, con la salud, en segundo, con la educación
educación, y en tercero con las oportunidades de trabajo, y en cuarto con la justicia. Todas bastante cercanas, pero esas son. Estamos presenciando, aunque no se pone como un tema prioritario por, digamos, los problemas económicos tan acuciantes que se están viviendo, la educación, lo cierto es que vemos una creciente preocupación y demanda de educación, una toma de conciencia de que la educación es importante para el progreso. En estudios que nosotros hemos hecho, sobre todo entre jóvenes, vemos que la principal preocupación de ellos es no encontrar trabajo en primer lugar, y en segundo lugar es que no ven expectativas de progreso. Y este es un tema muy central que atraviesa no solo al gobierno del turno, sino a todos. Y por eso es que hay ese grado de desconfianza, apatía, tristeza en la población, que la tenemos también muy medida, y podemos hablar de eso luego. Otro tema es el tema de la discriminación. Lo que aparece muy claro en el Latinobarómetro, cuando se ve y se pregunta por discriminación de distintos grupos, vemos que en realidad, en opinión de la gente, los pobres son los más discriminados. Y esto coincide mucho con trabajos que nosotros hemos hecho desde Voices para el diario La Nación sobre, digamos, este tema de discriminación y de visión de la población sobre los sectores marginales y los pobres, a los que atribuimos a veces inconscientemente una serie de cosas que son prejuicios y no son ciertas, como por ejemplo que los pobres no quieren trabajar o que son vagos, este tipo de cosas. Un tema que realmente muestra la gravedad de la situación en Latinoamérica es que al preguntarle a la población si habían tenido problemas, si en los últimos 12 meses habían tenido suficiente comida para alimentarse, un 30% dice que le faltó, que algunas veces o seguido se había encontrado con insuficiente comida para alimentarse. Y en el caso de la Argentina es el 36%. ¿Cuán justo es el acceso a la educación, la justicia y la salud? Fíjense que hay un reclamo muy alto de educación en casi todos los países. Se considera que es injusto en la Argentina el 53%, el 80% la justicia. Lo que más reclamamos, lo que más vemos como faltante es la justicia. Y la salud, en el caso de la Argentina, el 58%. Pero en toda Latinoamérica lo que se ve más injusto es el tema de la justicia, 77%, seguido por la salud, 64%, y por la educación, 58%. Tipo de violencia más frecuente que usted vive. Bueno, un tema que aparece mucho en nuestros trabajos es el tema de la inseguridad. Hay una preocupación por la inseguridad enorme en la Argentina, también en toda Latinoamérica. Bueno, realmente todos sabemos que tenemos entre el 8 y el 9% de la población mundial y tenemos casi el 30 y pico % de los homicidios. O sea que es una región con una violencia muy marcada. Pero, digamos, la preocupación en los últimos tiempos ha crecido de tal manera que en algunos lugares del conurbano, en nuestros datos, ha superado incluso al problema económico, la inseguridad que la gente siente. Y en este estudio latinoamericano del Latinobarómetro vemos que la Argentina es el país que más señala el tema de la violencia con la que se encuentra en las calles, muy cerca de Uruguay y de Chile. Otro de los temas que es recurrente, que tenemos que solucionar y que no mejora, sino que empeora, es que encontramos un bajo capital social que afecta a nuestro sistema político y económico. ¿Qué es la base de todo esto?
Ya vimos la desconfianza en las instituciones, enorme, pero tenemos una desconfianza interpersonal muy grande. Solo el 12% en Latinoamérica confía en el otro, a no ser que sea su familiar o su amigo. Se desconfía de todos los demás. En el caso de la Argentina es un 15%. Esto genera todo tipo de inconvenientes en las relaciones. Siempre pareciera que estamos cuidando del otro, que nos puede hacer daño. Un tema muy interesante y de que se habla poco y que se viene viendo ya desde hace un tiempo es que hay en la Argentina un corrimiento a la escala ideológica. Todos sabemos y se discute mucho si la escala ideológica de 1 a 10 sirve o no sirve. Lo cierto es que nosotros en el mundo entero la seguimos aplicando en nuestras investigaciones porque nos da muy buena información y vemos un corrimiento hacia la derecha y una revalorización del concepto de libertad. Por ejemplo, cuando nosotros lo venimos midiendo desde el año 84, frente a la elección, siempre difícil, entre libertad e igualdad, por cuál optaría. Y vemos que, por ejemplo, en el 2013, un 54% elegía la igualdad. En cambio, y un 46% la libertad. Hoy eso se ha invertido y un 65% considera la libertad más importante y un 35% la igualdad. Cifras muy similares al 2017. Con respecto a la libertad versus seguridad, volvemos a lo que hablábamos antes. La inseguridad enorme que sienten los ciudadanos hace que 6 de cada 10 elijan, casi 6 de cada 10, la seguridad por encima de la libertad. Con respecto al arco ideológico, vemos acá desde el 2013 al 2021, últimos datos. Y vemos cómo aumenta la franja autoubicada a la derecha del arco ideológico, una tendencia que se da en mayor medida entre los jóvenes. Si ustedes ven, la izquierda y centro-izquierda más o menos mantiene su caudal. Es gente del centro que se corre hacia la derecha. Mientras en el 2013 encontrábamos un 24% de ciudadanos argentinos que se autoubicaban en la centro-derecha o derecha, esta cifra ascendió al 38 en 2017 y al 43 en 2021. Y en el caso de los jóvenes es del 47%. Este es un tema muy grave y muy a resolver, que es una de las últimas placas, y tiene que ver con que siempre mirando el plazo estamos mirando el corto plazo en Argentina, decidimos hacer preguntas sobre el futuro, sobre el mediano plazo, una serie de preguntas a 10 años. ¿Cómo imaginaban el país a 10 años? ¿Y cómo pensaban que iban a estar los siguientes temas, que son los temas que la sociedad nos señala como preocupantes? Y vemos resultados muy escépticos. La gente no piensa que se va a resolver el problema de la pobreza, al contrario, 2/3 piensan que va a ser peor, 6 de cada 10 piensan que la seguridad va a empeorar, el 57% que también va a empeorar la situación económica, el 52% la situación laboral, el 51% la educación y el 41% la salud. La salud hay un poco más de expectativa. Y cuando vamos a mirar qué piensan los jóvenes sobre esta misma interrogatorio, esta pregunta, vemos que los datos son todavía más alarmantes. O sea que el escepticismo de los jóvenes es muy grande, no ven posibilidades de progreso y no vislumbran un mejoramiento, sino un empeoramiento del país. Esto también se ve en el tema del Latinobarómetro con la democracia.
como que los jóvenes son los que se manifiestan más indiferentes. Y bueno, también, que es una pregunta que seguimos hace un tiempo, la mitad de los argentinos nos manifiestan que les gustaría vivir en otro país. Este es un tema muy triste, muy doloroso, pero es algo que tiene que ver con la falta de perspectiva que ven, y que es algo del cual tenemos que tomar conciencia, porque yo creo que atraviesa todo, atraviesa toda la clase política. Hay problemas estructurales muy de fondo de la Argentina que no se terminan de resolver, y muchos de ellos incluso se agravan. Entonces, esto que antes en algunos momentos se pensaba, bueno, pero se va a poder resolver a futuro, hoy se ha perdido esa confianza que es necesario recobrar. Y esto es muy marcado entre los jóvenes y atraviesa todas las clases sociales. Digamos, en las clases bajas lo que vemos es que la gente que tiene planes acepta los planes, pero en realidad lo que quiere es trabajo, y lo que aspiran es trabajo para sus hijos en el futuro, y no ve ese futuro. Y lo mismo pasa en los otros sectores sociales. Por eso vemos que muchos jóvenes están viendo de posibilidades de emigrar. Bueno, este sería, en lo que hace a lo político, los principales cambios. También vemos muchos cambios en otros planos, de los cuales podríamos hablar. Pero yo quisiera, digamos, con estos 30 minutos de exposición, dejar abierto el espacio para un diálogo de lo que a ustedes les parezca más interesante. Que la prédica de nuestra Fundación Libertad y Progreso ha dado sus frutos. Y esto es un tema muy alentador. Hay que estudiar estos números muy detenidamente, han pasado rápido. Y también veíamos otras cosas. Yo empiezo con una pregunta. Miramos el caso de Chile. Lo que dicen las encuestas es lo que se refleja en la evidencia de lo que ha ocurrido en Chile. Esa evidencia de reacción de la gente buscando mejor distribución, mejor salud, se contradice con datos realistas y objetivos. ¿Cómo podemos analizar estas encuestas en la situación de que la población percibe en forma distinta a esa realidad? Por ejemplo, en Chile el coeficiente de Gini, que es el que mide la mala distribución del ingreso, más alto o peor es, se redujo notablemente en los últimos 15 años. Sin embargo, la gente no lo percibe. Como socióloga, como especialista en encuestas, ¿hay algún tipo de corrección respecto a esta insuficiente percepción de la realidad? Bueno, lo que nosotros vemos, digamos, es una disociación entre, digamos, la clase dirigente y la sociedad. Como que no hay una escucha apropiada. Entonces, como que es muy difícil gobernar, digamos, o se lo puede hacer durante cierto tiempo, pero no, si no se escucha a la gente. Y lo que vimos en Chile, digamos, que es verdad que los indicadores de Chile, cuando uno los mira, realmente suelen ser muy buenos en muchos de los aspectos, pero había una demanda, digamos, de mayor igualdad. O sea, si bien la gente había progresado, no consideraba que era justo lo que estaba obteniendo al momento. Y también acá influye que los ciudadanos están mucho más interconectados ahora y hay como más evidencia de toda esa desigualdad. Nosotros lo vimos muy claramente, por ejemplo, acá en los estudios de educación, con el tema de la brecha tecnológica. ¿Qué es lo que pasaba, digamos, en que todos los hogares sufrieron bastante con el tema de la escuela en casa y todo eso? Pero lo cierto es que los sectores marginales más vulnerables tenían enormes problemas para poder estudiar, que prácticamente muy pocos pudieron hacerlo.
Hubo esa toma de conciencia, no solo en ellos mismos, sino también en los otros sectores sociales, que empezaron a reclamar: esto no es justo, no puede ser que haya gente que no tenga conectividad, que no se pueda tener computadoras como para que sus hijos puedan estudiar y demás. O sea que hay como demandas de la gente que están como muy separadas de lo que las clases dirigentes están pensando. Y si no se escuchan, en un momento estallan. Y eso es lo que pasó en Chile. Marita, muchas gracias, porque la verdad es una exposición tremenda, la cantidad de datos que nos has dado, preocupantes, lo sabíamos, pero digamos que es muy preocupante. Yo tengo una pregunta: si tenés datos de algún país que haya mejorado mucho la justicia, ¿sí? Para después investigar si hay reformas en la justicia, cómo se pueden hacer para tener cambios importantes y rápidos, ¿no? La verdad, es una excelente pregunta, no tengo la respuesta. Sí sé, digamos, los países donde hay menos quejas sobre la justicia. Bueno, en general siempre uno termina mirando a los nórdicos, pero no tengo ese ejemplo concreto como para decirte. Buen día, Marita. Quisiera saber si hay algún tipo de información respecto, o hay alguna compulsa respecto a la importancia de sentirse argentino, o de pertenecer a una determinada sociedad, porque puede ser ese un motor para mejorar, aunque en el corto plazo la visión sea muy negativa. Sí, exactamente eso es lo que tenemos que lograr, digamos. Nosotros necesitamos como un objetivo común, algo que nos una. Y eso me parece como que necesariamente tiene que ser ligado al país, al que todos somos argentinos, y a que, bueno, estamos insertos en el mundo y tenemos que trabajar por una Argentina y un mundo mejor. Y eso es algo en que, digamos, se está un poco perdiendo, ese orgullo de ser argentino. Está doliendo la Argentina, lo cual no quiere decir que no se la quiera, pero está doliendo. Y entonces, bueno, la gente está pensando en cómo puede enfrentar como la nueva realidad. Y lo que tenemos que tratar de hacer es dar desde la dirigencia una respuesta que esté ligada de forma sensata, pero escuchando esas expectativas y trabajando en busca de consensos, de ver en qué puntos se puede consensuar. Cuando nosotros hacemos grupos motivacionales, lo que vemos es que, por ejemplo, vemos como las dirigencias más divididas que a la propia gente. Salvo, digamos, algunos pocos fanáticos de un lado o de otro. Pero la mayoría de la gente no está en eso. También tenemos el problema de las redes, que las redes nos dan una cantidad enorme de ventajas, y de Internet las vimos en todo y sobre todo en pandemia, pero también vemos problemas muy serios con los temas de no solo fake news o discursos de discriminación o todo este tipo de cosas muy dañinas, sino que también generan burbujas donde todos terminamos como escuchando a nuestro propio grupo de referencia, y nos está costando muchísimo escuchar a los otros, porque todo lo que nos llega es en función de ese grupo de referencia. Entonces se están creando como esas burbujas que nos están alejando
realmente nos están haciendo como mucho daño para ver en qué puntos nos podemos encontrar, porque siempre hay puntos para encontrarse. O sea, yo tuve la suerte y el privilegio de tener un trabajo global en un momento, y realmente lo que yo he aprendido y me he enriquecido de la diversidad cultural es muchísimo. O sea, cuando uno conoce a los otros, trabaja con los otros, se sienta con los otros y habla con los otros, puede tener un montón de diferencias y no va a dejar sus valores, porque eso además es difícil de hacer porque están arraigados en la crianza de uno y demás. Pero ve que hay un montón de cosas que son comunes y que se pueden consensuar. Me parece que si la Argentina e incluso el mundo no va en esa dirección, va a ser muy difícil para Occidente. Pasa ahí atrás. Gracias. Gracias, Marita, por tu exposición. Yo quería hacer una pregunta quizás difícil, no sé si hay una respuesta o varias, pero digamos, esto que vos hablas de los déficits de la democracia de Latinoamérica específicamente. La pregunta es, ¿cómo la democracia puede llegar a los líderes negativos que justamente nos gobiernan, ¿no? Incluso en todas las áreas, no solamente en el Ejecutivo, a veces incluso legisladores. O sea, este gobierno de los buenos y de los mejores, ¿no? Que estamos justamente pasando por una crisis de los liderazgos, ¿no? Desde los sindicatos, empresarios, jueces, funcionarios, burócratas. O sea, ¿cómo la democracia no puede de alguna forma generar líderes que realmente lleven por buen camino, digamos, a los países, ¿no? Para evitar estos déficits terribles que hay en las instituciones? Sí, es verdad. Es verdad, es un problema bastante general, como que hay como una carencia de líderes que verdaderamente, digamos, por eso estamos, si uno toma los diarios, realmente ve que es Merkel, o sea, no hay muchos líderes, digamos, que verdaderamente conciten hoy en Occidente, en mayor o menor medida, hay algunos, pero muy pocos. Y eso en Latinoamérica también está pasando. Y bueno, tiene que ver con un montón de cosas que el, digamos, sistema no está funcionando del todo bien y estamos tardando mucho en reaccionar, como que nos hemos confiado quizás demasiado con que, bueno, la gente sigue, porque sigue de alguna manera, aunque con críticas y un poco en caída, cada vez más caída, sosteniendo los sistemas, no están funcionando bien. Lo vemos en distintos países, no solo en el nuestro. Digamos, y en el nuestro, cuando uno compara, dentro de todo nosotros tenemos pocos problemas en las elecciones, vimos en la última PASO un montón de temores, pero lo cierto es que los resultados se dieron y no hubo grandes problemas. Esperamos que esto siga así, pero digamos, hay una carencia de líderes, porque también pasa que la gente, mucha gente que quizás podría o querría, termina no trabajando en política, porque tiene temor a después, digamos, sentirse frustrado o no tener suficiente, no sé, como que hay una idea de que la corrupción es muy grande y es difícil, no sé, gobernar. Entonces la gente no entra en política. Hay que convocar a que sí lo hagan. Primero de todo, muchas gracias. Y me concentro en algo que mencionaste, porque pienso de que hay un gran consenso con respecto a tres insatisfacciones muy grandes, que son la seguridad, la educación y la salud. Tres necesidades básicas, y todos más o menos, ni que hablar nuestra generación,
esas necesidades básicas, cualquiera fueran nuestro nivel social, hemos crecido teniendo las cubiertas. El delantal blanco es un sinónimo de convivencia entre las distintas clases sociales, ni que hablar con respecto a la parte de la seguridad, el barrio, y me concentro en mi pregunta en lo que hace a la salud, donde también era una igualdad social. Con respecto a la salud, es un supuesto mío, hubo un hecho que no existió en todo el mundo y que creo yo, y está bien la pregunta, es la causa de esta gran desigualdad, que es haber dado las obras sociales a los movimientos sindicales desde hace muchos años. Esto produjo una dependencia y una alineación de toda una masa de trabajadores que tienen que estar sujetos a este cumplimiento. Y realmente todo esto ha perjudicado mucho. Creo que esta es la causa y me gustaría escucharte tu punto de vista. El problema de la salud hoy está muy atravesado por la pandemia, en realidad. La gente lo evalúa mucho en términos de vacunación y de muertes. El caso argentino, igual que en general en Latinoamérica, la cantidad de muertes en relación a los habitantes es muy alta. O sea que, digamos, por distintos motivos de nuestros sistemas de salud y también por tardanza en las vacunas, esto ha ocurrido sumado al hecho de una serie de medidas. Pero verdaderamente es un problema que viene de muy lejos, no es fácil, y yo no soy una experta en ese tema de salud como para contestarte esa pregunta. No es una de las cosas que la gente más se queja, pero sí como que en esta pandemia la ha sufrido porque ha tenido que familiares o más asistencia o que recurrir más. Una de las cosas que más nos llamó la atención en relación a la salud y que va a dejar resabios y que también todos estos datos están influidos por eso, es el estado anímico de la población por el encierro, por la pandemia. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, del 2015 comparados con ahora, de la cantidad de gente que manifestó sentirse angustiada en la última semana, sentirse con miedo, sentirse solos, con desórdenes alimentarios o de sueño. Y es impresionante, pero impresionante. Y en eso cómo ha crecido. Y además, al revés de lo que a priori pensábamos, por lo menos yo pensaba, que digamos, las personas mayores se iban a ver más afectadas. Las personas mayores manifiestan en nuestros estudios mayor resiliencia, como que se aguantaron mejor la pandemia y el encierro que los jóvenes. Los jóvenes, por más que sea la generación hiperconectada y demás, sufrió pero muchísimo. Ellos y las mujeres con hijos en edad escolar, juntamente con los más carenciados, son los que más han sufrido, pero muy, muy fuertemente. O sea, la cantidad de jóvenes que manifiestan que se sintieron solos o muy solos es significativamente mayor que el resto de la población. Entonces, frente a esta situación anímica, con pocas posibilidades de progreso, de inserción laboral adecuada y demás, realmente estamos frente a un tema que nos va a costar mucho salir y que tenemos que también trabajar desde las escuelas, desde todas partes, desde los mismos trabajos, este tema de la contención emocional de la gente que ha quedado muy, muy perjudicada en pandemia. Por eso se incorpora tanto ahora el tema de la salud mental, además de la física, aunque siempre en la definición de la OMS estuvieron las dos, se centraba todo muy en la física, y ahora la mental está tomando una envergadura muy grande
Tengo 3 preguntas todavía. ¿Hay tiempo? Sí. Voy acá y vuelvo acá. Brevísimo. Usted citó los problemas con los parlamentos. La matemática respecto de esto tiene algo muy concluyente. Dice, una asamblea que se rige por voto mayoritario simple y compuesta por decididores coherentes no necesariamente es coherente, ¿no? Esto se demuestra, es muy fácil. Así que bueno, este es un problema delicado. El otro problema que es señalar es una perogrullada. Conducir un país es más difícil que conducir una empresa. Pero si yo pongo a conducir una empresa gente sin currículum, sabemos lo que ocurre, ¿no es cierto? Hoy en día, usted está mucho en Inglaterra, hay técnicas como la Operational Research, etcétera, que nos permite tomar los problemas con un sentido científico, formal, etcétera. Si nosotros revisamos los currículums de todos nuestros representantes políticos, legisladores, etcétera, son muy poquitos los que reúnen las mínimas condiciones de currículum para las funciones que tienen que cumplir. Y en esas condiciones no podemos esperar soluciones. Ese es el tema. O sea, currículum, ¿no es cierto? Bueno, nada más. Sí, no hay ninguna duda que tener, digamos, gente idónea es fundamental para resolver cualquier problema, y también es muy importante tener visiones de mediano y largo plazo, digamos, porque los problemas son muchos, son estructurales. Bueno, y los argentinos tenemos que entender que los sistemas funcionan, digamos, que nuestra improvisación, nuestra genialidad a veces puede resolver un problema coyuntural, y que, digamos, eso a veces nos beneficia, pero lo que funcionan son los sistemas, los programas, digamos, con metas, con objetivos, con plazos, y mirando hacia el mediano y largo plazo. Ese es un tema de lo que siempre pasó con educación. Yo tengo la esperanza de que hoy, que hay un mayor reclamo, porque los padres estuvieron más cerca que nunca de los colegios, sienten que hay una pérdida importante en la educación de sus hijos, que esa presión exista, porque como es una solución más de mediano plazo, pero absolutamente necesaria, y la salida, si no, los políticos no se hacen cargo, porque están más preocupados por ganar elecciones. Esto lo venimos viendo. No me olvidé de decir que Marita forma parte del Consejo Económico y Social, convocada constantemente por Gustavo Vélez, y él aceptó, y esto es una buena cosa, porque la gente que está en la conducción o en la conducción de largo plazo tiene que ser idónea en su cumple. Deseamos la mejor suerte. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena. 2 preguntas o consideraciones. Una, la baja confianza en el Parlamento y en la justicia no termina siendo una buena noticia, porque la gente, todos los ciudadanos, nos damos cuenta de lo que está pasando en todos los niveles de la sociedad. Y la otra, en una de las presentaciones estaba que la idea de que se gobierna para el bien del pueblo es solamente el 13% de la población. Realmente es una paradoja, ¿no? Porque se siguen eligiendo gobiernos populistas. Parece como que no coincidiera esa sensación con el resultado de las elecciones, ¿no? O de la selección de los políticos. Si uno mira la tendencia, ahí que está, para el Latinobarómetro, lo que ve es que desde hace mucho tiempo que eso pasa. Y como que atravesó distintos gobiernos en los distintos países, y como que no cambia. Lo que la gente piensa es que los que llegan al poder están más interesados
por sus propios beneficios o por sus propias cosas que por los intereses de ellos. Como que los ven muy disociados. O sea, hay que buscar una mayor cercanía, digamos, como muy disociados unos de otros. Entonces hay como una desilusión que tiene que ver con el fracaso sistemático, salvo algunas picos, cuando uno mira la tendencia. Digamos, lo que se rescata es el tema, de la democracia, de que funciona el sistema y que, la gente va y vota y ahí siente que está haciendo un aporte, pero una disociación marcadísima que viene de lejos y que se cree que esa clase dirigente toda está alejada y defendiendo como sus intereses y que no le importa lo que al ciudadano le pase. Me queda una pregunta. Marita, en función de la admirable visión global que usted tiene, ¿le parece que cómo se compararía los resultados o la situación de los regímenes presidencialistas frente a los parlamentarios? Porque, por ejemplo, en Italia han logrado tener un primer ministro extraordinario, admirable, envidiable, ¿no? Mientras que en los países más presidencialistas nos vemos, hasta en Estados Unidos, en situaciones bastante dolorosas, ¿no? Sí, exacto. Es un tema para debatir, se debate mucho sobre eso y hay distintas opiniones. Nosotros tenemos la tradición del país presidencialista, creo que sería muy difícil para nosotros cambiar. Y estamos en las Américas, que son de ese modo. Pero a mí me parece difícil que pasemos a un sistema parlamentario en Argentina. Realmente no lo veo. Pero me parece que tiene más que ver con la falta de lo que pasó con los partidos políticos, como que el partido político perdió como vigencia y es algo que habría como que recuperar. Aunque si uno lo mira en la Argentina y piensa en la próxima elección, la que viene ahora el 14 de noviembre, no tenemos una atomización tan grande. Por ejemplo, si uno vota en capital o en provincia, ¿cuántas opciones tiene? O sea que desde el punto de vista del sistema no estaríamos tan mal. El problema que tenemos es la confrontación interna dentro de los mismos, que después complica la gobernabilidad. Perdón, es una pregunta más de método. La realidad va cambiando bastante rápido y es sabido que lo difícil no es tener ideas nuevas, sino liberarse de lo viejo. De manera que puede no siempre, haber un atraso entre nuestra capacidad, entre el cambio de la realidad y nuestra capacidad de análisis. Entonces me pregunto cómo ustedes recogen estos cambios. Mi sensación es que hay cambios de categoría de análisis que todavía no se aplican. Por supuesto, estos cambios de categoría de análisis crean un problema para la comparación intertemporal. Si cambian los criterios de análisis, es difícil poner eso en una serie de tiempo. Pero, por ejemplo, así al azar, el tema de la emigración. ¿No merece cierto análisis preguntar? Todos tenemos grupos de pertenencia, la familia, la patria, la profesión, un montón de grupos de referencia.
no se está erosionando la importancia del país como grupo de pertenencia, no amerita poner el énfasis ahí. En el tema de política, da la impresión que hay una nueva categoría, o se percibe, que es lo que dice mi ley, es la casta. Entonces, nos conviene desarrollar herramientas de análisis basadas en el concepto de los de arriba, que es una masa que se consolida, y los de abajo más que los tradicionales preguntas. Le agradezco pero muchísimo la pregunta, es buenísima. Yo siempre digo, o sea, no tenemos que atarnos a nuestros paradigmas, digamos, y la tentación es muy grande, digamos, porque, digamos, se vienen haciendo como análisis, y bueno, la pérdida de tendencias y además de salirse de su marco teórico de la prueba. Pero, digamos, es totalmente cierto lo que usted dice. Lo que nosotros hacemos ahora es acompañar estos estudios para ir cambiando, agregando preguntas y escuchando más, estudios cualitativos. Hacemos grupos motivacionales, talleres, entrevistas en profundidad, vamos a los lugares y escuchamos. En una guía mucho más abierta, donde no está tan predeterminado, te estoy preguntando esto, contéstame, sino qué decís para que yo entienda qué es lo que te importa y qué es lo que tengo que preguntar. No es un trabajo fácil, es un trabajo muy enriquecedor, se aprende mucho y se incorporan como nuevas preguntas. Y estamos haciéndolo también muchas veces en conjunto o con otros países latinoamericanos, o por ejemplo la gente de la Unión Europea lo hace en los países de la Unión Europea. Yo participé de eso, que hacíamos Quali, por ejemplo, con temas de migración o distintos temas, en distintos países de Europa, para poder escuchar las voces y sobre eso ir trabajando. Porque es verdad que cuesta muchísimo cambiar una pregunta, pero hay preguntas que ya son viejas, ya no sirven, y hay nuevos fenómenos. Y todo esto de la tecnología y demás lo aceleró, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, lo hacemos, lo intentamos, y tratamos de no atarnos a ideas previas, sino también estar abiertos, más que nada, estar abiertos a todo lo nuevo para poder entender mejor. Tanto es así que, digamos, nosotros ahora nos abocamos ya más, hace 5 o 6 años, desde que yo volví me aboqué más a, en vez de tanto la coyuntura, de ver exacto, bueno, cuál es la opinión, si aprueba o desaprueba esta medida hoy, tratar de entender los cambios de valores, de actitudes, de profundizar más para entender los cambios en las sociedades que están ocurriendo. Así que muchas gracias.